Bueno, buenos días Latinoamérica, buenos días Argentina, buenas tardes Europa. Hoy damos inicio a una nueva actividad del Living Lab. Nuestra invitada es la profesora Paula Alonso de la Universidad de La Laguna en Islas Canarias, España. Ella es doctora en Sociología por la Universidad de La Coruña, ¿no? Y actualmente es profesora ayudante doctora en la Universidad de La Laguna, donde imparte docencia en el Departamento de Sociología y Antropología. Pertenece al Grupo de Investigación y Sociología y Política de la Educación, SAPTEM. Su línea de investigación incluye las familias migrantes, desigualdad educativa, usos del tiempo en la escuela, comedores escolares, desigualdad, migración y despoblación. La presentación de hoy, en el marco de este Living Lab, es los comedores escolares en Tenerife, espacios para la reproducción de la desigualdad. Bueno, dejamos entonces micrófono a Paula. Bien, voy a compartir, si os parece bien, la presentación y ahora me presento. ¿Se ve ya? ¿Ahora? Ahora sí, ¿Lo veis? pero Vale. tienes que, no sé si hacerlo en pantalla completa Sí, sí. o en el ¿Ahora? librito si prefieres. Así. Perfecto. Bien, pues bueno, encantada de conoceros a todos y a todas, con algunos, y creo que ya nos hemos encontrado en el INCASI 1, porque bueno, yo ya participé en la primera edición del INCASI desde la Universidad de Coruña, que es donde me he formado y con quien he hecho buena parte de mi carrera académica e investigadora, con el ESOMI, pero bueno, actualmente estoy en la Facultad de Educación, en el Departamento de Educación, en la Universidad de La Laguna, con el grupo que Lalo me mencionaba. Entonces, bueno, me presento así rápidamente y os saludo desde Argentina, que ya es un país y Buenos Aires es una ciudad muy familiar para mí. Bien, lo que voy a compartir con vosotros y con vosotras hoy es un tema nuevo de investigación para mí y que surge de la oportunidad del encuentro con otros investigadores del CSIC. Es el Centro Superior de Investigaciones Científicas, sería como el CONICET de aquí, ¿no? Entonces, bueno, esta red pequeña que formamos nos surge la oportunidad de formar, bueno, de hacer un pequeño proyecto o de abrir una nueva línea de investigación acerca de qué pasa con los comedores escolares, ¿no? Y cómo están atravesados por procesos de desigualdad. Entonces, como os digo, yo voy a compartir con vosotros, bueno, pues este pequeño avance de resultados que son preliminares, digamos, porque acaban de ser resueltos, pero bueno, agradezco también vuestro feedback para ver cómo podemos seguir avanzando, ¿no? Bien, el tema, como os decía, son bueno, pues las dinámicas de funcionamiento de los comedores escolares en la isla de Tenerife como posibles espacios de reproducción social. Bueno, sabéis que en España están las Islas Canarias y dentro de las Islas Canarias tenemos hay 8 islas, pero están divididas en 2 provincias. Bien. Nosotros abordamos la isla de Tenerife, que casualmente coincide con que es una isla capitalina, ¿no? Bien, los objetivos de este trabajo, de lo que voy a presentar ahora, tiene que ver con explorar las características y dinámicas de funcionamiento de los comedores escolares y observar cómo éstas pueden llegar a convertirse en vertebradoras de desigualdad social entre el alumnado. En este sentido, un poco partimos de la hipótesis de que los comedores escolares, además de ser espacios para la alimentación de los niños y las niñas, son agentes de inclusión o de exclusión, especialmente entre los grupos más vulnerables.
Es cierto que tienen un impacto pues, directo en la salud física, eso no hay que obviarlo, pero es cierto que nos interesan mucho cómo impactan en sus experiencias vitales y escolares y, consecuentemente, en la reproducción o mitigación de las desigualdades sociales. Bien, como os decía, este trabajo que os presento hoy supone como una pequeña fase, una primera fase de aproximación en el marco de este proyecto, que es de reciente aprobación. Se aprobó, dimos comienzo en mayo y está financiado por Fundación Caja Canarias y la Caixa. Tiene 2 años de duración y, bueno, el título, como veis, es sobre la desigualdad social a través de los comedores escolares, comprendiendo y mitigando el impacto en la infancia y adolescencia en las Islas Canarias. Bien, en este proyecto marco, básicamente lo que pretendemos hacer a lo largo de estos 2 años es identificar los factores sociales, económicos y culturales que condicionan el acceso a una alimentación equilibrada, que pasa por ahí, examinar los distintos modelos de gestión de comedores y cómo afectan a la calidad de la alimentación y al acceso a las diferentes familias, también evaluar los marcos políticos e institucionales sobre los que se construyen, ¿no?, y se regulan los comedores escolares, y también otra parte es investigar los programas de becas comedor, que luego, bueno, os avanzaré un poco para las personas que no residís o que no sois, bueno, que no vivís en España, a lo mejor eso os resulta un poco desconocido. Y hay otra parte del proyecto, porque es un proyecto multidisciplinar, en el que bueno, se explorarán también las diferencias nutricionales y toxicológicas de los menús escolares. Eso, bueno, formaría parte o lo abarcaría un grupo de nutricionistas y economistas también que están en el proyecto. Y por último ya, bueno, intentaremos desarrollar recomendaciones prácticas destinadas a reducir esas posibles desigualdades. Bien, teniendo este contexto, ¿no?, nos surge. ¿Por qué nos surge esta curiosidad? ¿O por qué queremos estudiar esto, ¿no? Bueno, surge un poco porque, bueno, analizando un poco la situación canaria, que ahora a través de diferentes estudios e informes que se van desarrollando, bueno, pues nos damos cuenta de que en los comedores escolares pasan cosas, ¿no?, en todos los comedores. Sí que partimos de la idea de que el comedor escolar es un espacio educativo, o sea, no solo es un espacio de un servicio complementario de custodia del alumnado, sino que también sirve para compensar y para incluir e integrar al alumnado, ¿no?, además de servir o sostener las estrategias vitales de las familias, ¿no?, y proporcionar, bueno, un marco de conciliación laboral y familiar. Entonces, teniendo esto en cuenta, dada la importancia que concedemos a estos espacios, claro, vemos que diferentes informes que se vienen publicando en el marco del Estado, bueno, a nivel estatal en España, con, por ejemplo, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado de España, con su informe AROPE, que mide, pues eso, la población que está en riesgo de pobreza y exclusión social, nos encontramos con que Canarias es la comunidad autónoma con mayor riesgo de pobreza y exclusión social, con cerca de un 31% frente al casi 26% de la media española. Por otra parte, Paula, también... ¿Sí? Paula, querida, la presentación no se está moviendo. No sé si... Ah, ¿no? A ver ahora, ¿en qué lámina vas? Ahora se movió. Ahora, vale, pues lo dejo así entonces. En la Vale, 6, vas ahora en la 6 porque se ahora mueve. que quitaste la pantalla completa se empezó a mover. Ah, bien, perdón. Vale, pues lo dejo así. Así, ¿veis que se Vale, mueve, vale. no? Sí, ahí sí, perfecto. Vale, perfecto. Vale, pues como decía, con este informe que elabora no anualmente, pero con cierta regularidad, pues también observamos que la tasa de pobreza infantil en las Islas Canarias es una de las más altas de España, con cerca del 44%. 9 puntos, otra vez, por encima de la media estatal. A la vez, también vemos que la carencia material y social severa alcanza porcentajes muy superiores a los de la media española. El estudio Aladino es un estudio, el último estudio es del 2023, y analiza, digamos, que la parte de la salud de la población menor, ¿no? Y en este sentido observamos que la obesidad infantil en Canarias
afecta al casi 20% de los niños y niñas de entre 6 y 9 años. Y Canarias, bueno, es una de las regiones que encabeza el exceso de peso, porque casi la mitad de los menores tienen u obesidad o sobrepeso. Entonces, vemos que hay un problema en las islas, ¿no?, con respecto a este tema, ¿no? Existe una prevalencia además de obesidad. El estudio refleja que existe una prevalencia de la obesidad, sobrepeso o exceso de peso en más altos, mucho más altos, en entornos con ingresos brutos inferiores a 18.000 euros. Entonces, empezamos a observar también que, bueno, la desigualdad atraviesa y se introduce en la alimentación, ¿no? El informe de los comedores escolares en España refleja que los centros de titularidad pública, pues casi el 44% del alumnado de primaria acude al comedor escolar, pero hay otra mitad de este alumnado que no acude al comedor escolar, ¿no? También pues, nos preguntamos qué pasa con este comedor, ¿no? con estas familias. Por otra parte, en las familias con rentas más altas, la asistencia diaria al comedor es del 50%, mientras que en las familias de rentas más bajas no supera el 36%. Save the Children en 2022, bueno, publica o denuncia los problemas de obesidad y sobrepeso infantil que afectan más a las familias con menor renta. O el informe del Consejo Escolar de Canarias, que observa que la gratuidad del servicio de comedor se concede a familias de 4 miembros con ingresos por debajo a los 554 euros al mes. Y por otra parte, que no hay servicio de comedor escolar en muchos centros educativos. Entonces, ante esta panorámica y esta situación que para nada es satisfactoria ni óptima, y lejos de ser óptima, nosotros pretendemos, bueno, pues analizar o buscar la manera en la que, cómo afecta o cuál es la influencia que los factores socioeconómicos y demográficos tienen en la adopción de una alimentación saludable en los comedores escolares y en la promoción de la desigualdad social en el contexto canario. Vamos a empezar por esta cuestión. Entonces, con respecto a este trabajo, el proyecto Marco es un proyecto que utiliza métodos mixtos, pero lo que os voy a presentar responde a una primera fase del trabajo y de la cual utilizamos técnica cuantitativa. Esta primera fase la dividimos en 3 subfases, ¿no? En una primera fase lo que quisimos hacer es elaborar un censo de centros escolares de enseñanza obligatoria de la isla de Tenerife con servicio de comedor. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo es tener una fotografía fija y realizar un trabajo exploratorio sobre este ámbito, ¿no?, del contexto educativo. Nos remitimos a los datos que proporciona la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. A continuación, dado que nos interesa mucho analizar o articular el funcionamiento de los comedores escolares con factores socioeconómicos, incorporamos datos de renta de los municipios con el objetivo de conocer el emplazamiento y el perfil sociodemográfico de las localidades. Para ello recurrimos a fuentes del Instituto Nacional de Estadística. Y luego, por último, una vez ya con estos datos, necesitábamos más información que estas fuentes no nos proporcionaban y elaboramos un cuestionario ad hoc para realizar en centros escolares. A partir con preguntas como pues, precios de los menús, precios de las cuotas máximas, tipo de gestión de los comedores escolares, modo de elaboración, contratación de personal, etcétera, etcétera. Con ello, ¿qué hicimos? En esta fase exploratoria quisimos hacer un análisis, o estamos haciendo un análisis descriptivo de frecuencias para conocer de manera un poco inédita en el contexto de Tenerife y luego que extrapolaremos a Canarias las características básicas de los comedores escolares y poder explorar la relación que existe entre los modelos de comedor escolar, los diferentes niveles de renta de sus comensales y la titularidad de los centros. Con ello obtuvimos que, para hacernos una idea en números, de los 500, casi 600 centros escolares de educación, de enseñanza obligatoria, es decir, de enseñanza comprendida entre las edades de 3 y 18 años,
encontramos que hay 244 centros con comedor escolar. ¿Vale? Bien, sobre los resultados que podemos avanzar. Bien, sobre ello vemos que, como decía, un poquito más del 54% de los centros de enseñanza obligatoria tienen servicio de comedor escolar, dejando pues, a casi la otra mitad de la población sin servicios de comedor escolar. Esto sucede prácticamente o mayoritariamente en centros y en institutos de educación secundaria. Existe una diferencia muy grande entre los centros de primaria, en los que la infantil o incluso el primer ciclo de secundaria, que ofrecen mayoritariamente servicio de comedor, pero una vez superada la enseñanza obligatoria de los 16 años, la primera etapa de enseñanza secundaria, nos encontramos que muchos institutos y muchos centros dejan de ofrecer servicio de comedor. Entonces, bueno, tenemos que saber qué pasa con esos menores, ¿no? Según la titularidad, el servicio de comedor está mucho más presente en la enseñanza pública, con un 70% frente al 30% de la privada. Y este es el grueso de los comedores escolares, se encuentra en 4 municipios, que son los 4 mayores municipios de la isla, que curiosamente, bueno, están en el norte de la isla. Bien, con respecto al programa de ecocomedores, el programa de ecocomedores es un programa que nació siendo piloto, pero que fue impulsado por las Islas Canarias, por el gobierno de las Islas Canarias, y es realmente un referente de cara a otros programas del Estado español, y de hecho ahora sirvió de inspiración para un Real Decreto de comedores escolares saludables y sostenibles que se acaba de aprobar ahora mismo. Y es un programa que es promovido por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria con el objetivo de mejorar la alimentación, la calidad de la alimentación, ¿cómo? A través de la incentivación de la producción agraria ecológica de las islas. Es decir, los niños y las niñas comen mejor gracias a la provisión o el aprovisionamiento de producción ecológica del contexto en el que viven, ¿no? Kilómetro cero, producción agrícola, ecológica, etcétera, etcétera. ¿Qué se pretende? No solo se pretende alimentar mejor a la población, sino favorecer también el desarrollo de la producción agraria ecológica en las islas. Fundamentalmente, pues eso, a partir de o a través de la sensibilización de la comunidad educativa y también por generando responsabilidad social en el consumo y apoyo a la producción agraria. Tiene 12 años de recorrido y casi, bueno, ha alimentado a 24.000 comensales. En nuestro censo, en el censo que nosotros elaboramos, se extiende a 104 centros, casi la mitad de los centros que tienen servicio de comedor y representa, bueno, un poquito más del 37% de los que hemos contactado, siendo el porcentaje más alto en la enseñanza en los centros de titularidad pública. Es decir, el programa Ecocomedores se promociona y se desarrolla con mucha más frecuencia en los centros de titularidad pública. Y con respecto al precio medio de las cuotas máximas, nosotros preguntamos, bueno, para las personas que no viven en España, para que sepan un poquito cómo es el funcionamiento, los comedores escolares, bueno, tienen unas cuotas máximas, pero buena parte de esas cuotas máximas están subvencionadas por la consejería, por los municipios o por el Estado, ¿no? Dependiendo, bueno, pues de los ingresos familiares. Nosotros preguntamos por cuánto costaba el precio del menú a esa cuota máxima, sin pensar en las bonificaciones. Vale, pues nos encontramos que el precio medio de un menú escolar en Tenerife es de 4,5 euros diarios, o lo que viene siendo más o menos 90,5 euros mensuales. Pero dentro de esta media existen grandes diferencias, porque nos encontramos centros en los que la cuota máxima son 60 euros hasta otros centros en los que la cuota máxima son 180 euros mensuales. ¿Dónde nos encontramos principalmente esas diferencias? Pues si discriminamos o si diferenciamos o si nos fijamos en los centros según la titularidad. Es decir, en los centros públicos el precio medio que pagan las familias
que paga el centro, que cuesta el menú, son 69 euros mensuales. Mientras que en los centros privados, que no lo dije anteriormente, los centros privados son centros que son privados y privados concertados, es decir, son centros que son privados pero que tienen concierto con el Estado, que reciben fondos del Estado, pero que funcionan como centros privados. Regulan ellos mismos, bajo una normativa estándar para todos los centros de enseñanza. Sí es cierto que regulan y se autogestionan con respecto a los comedores. Entonces vemos que hay una diferencia abismal, ¿no? Esto no es nuevo y ya se vienen reflejando en muchos estudios. Por ejemplo, hay un estudio de Duco de 2022 en el que se demuestra que existe una gran disparidad de los precios según el territorio, ya no solo dentro de la titularidad, sino en las diferentes regiones españolas, y que oscila entre los, por ejemplo, 4,3 euros diarios de regiones como Aragón, Extremadura o Valencia y los 7 euros diarios de Navarra, Cataluña o La Rioja. En Canarias, este estudio señala que es una de las regiones más asequibles y es la segunda comunidad junto con el País Vasco que más dinero, o sea, que más presupuesto tiene para invertir cada año por estudiante en becas de comedor. Entonces, esto es un dato que bastante revelador y que nos invita a que nos surgen bastantes preguntas. Bien, aquí tenemos la tabla, pero no me adelanto. Por otra parte, también nos interesa mucho analizar qué pasa con la gestión y con los modelos de gestión que tienen los comedores escolares. Los comedores escolares tienen dos tipos de gestión principalmente. Tienen la gestión directa, esto significa que el centro organiza y gestiona directamente el funcionamiento del comedor escolar con la financiación de las consejerías de educación. Y hay la gestión indirecta, que es que, a través de empresas de catering o empresas externas ceden el funcionamiento y la gestión y la organización de los comedores escolares. Principalmente, 2/3 de todos los centros que tenemos en Tenerife, la gestión es privada, es decir, es gestión indirecta. Se recurre a terceras empresas, a empresas externas para gestionar y organizar los comedores escolares. Ahora bien, si diferenciamos entre titularidad, nos encontramos que la gestión indirecta es más frecuente en los centros públicos que en los privados, habiendo hasta una diferencia de 8 puntos. Por ejemplo, un dato que ofrece la consejería ya de hace años, ¿no? Pero que esto viene sucediéndose desde hace bastantes años, ya no solo en el territorio canario, sino en otras regiones, ¿no? Nos encontramos que, por ejemplo, en la gestión directa es más frecuente en la capital de Tenerife, que es Santa Cruz de Tenerife, frente, por ejemplo, a otras capitales, en este caso de Gran Canaria, donde se utiliza mucho menos la gestión indirecta. Entonces, son cuestiones que van saliendo y que nos, resultan interesantes, ¿no? Con respecto a la manera de elaborar la comida en los centros escolares, más allá del tipo de gestión, hemos diferenciado en 3 maneras de elaborar la comida. De manera directa, es decir, el centro tiene cocina propia y en la propia cocina el centro realiza los menús con esta gestión indirecta, de la que hacía mención anteriormente. Tenemos un modelo, una manera de elaborar que es mixta. Esto significa que teniendo cocina propia en el centro escolar se acude a una empresa externa que cocine en el centro. Es decir, se contrata a una empresa para que cocine directamente en el centro. Y tenemos otro modelo de elaboración que es indirecta, que es que directamente las empresas de catering son las que elaboran la comida, ¿vale? Y las trasladan diariamente al centro. Bien. Preferiblemente en los centros con comedor, 2/3 casi prefieren empresas externas para gestionar la elaboración de las comidas. Esto ya
también no supone una novedad y en 2018, en el informe de comedores escolares, ya se decía que casi también dos tercios de los centros recurren a servicios externos de catering, mientras que solo el 36,4% utilizan cocinas in situ en las 9 comunidades autónomas que aportaron datos al respecto. Es decir, esto es una dinámica, una tendencia en España que se lleva observando desde hace muchos años. Bien, de los centros que observamos que tienen cocina propia, ¿qué observamos? ¿Qué vimos? Vale, pues que de los centros que tienen esa cocina, que elaboran la comida en el propio centro diariamente, el 75% lo hacen de manera directa, es decir, a través de la contratación del personal por parte de la administración, y 25% lo hace a través de empresas externas. Sin embargo, si discriminamos o diferenciamos por titularidad, vemos que mayoritariamente los públicos son los que tienen una gestión directa. Es decir, los públicos que tienen cocina propia en los centros escolares prefieren gestionar directamente ellos la comida, la elaboración de las comidas de los niños y de las niñas. Bien, ¿qué pasa con las empresas gestoras? Este también es un tema muy, muy interesante y que se viene analizando desde hace tiempo, ¿no? En nuestro caso, en la isla de Tenerife, detectamos un total de 16 empresas que gestionan pues, la elaboración de las comidas y los comedores en general. Pero hay 3 que representan casi el 70% de la gestión, ¿no? Y está muchas más recurrencia en la titularidad pública, superando al menos el 85%. ¿Esto qué significa? Que los centros públicos que contratan servicio externo a empresas terceras normalmente lo hacen casi siempre a las mismas empresas, que son 3. Y 2 de ellas funcionan en el resto del Estado español e incluso una en otros países europeos. Esto viene a hablar un poco de los pequeños oligopolios que se van formando en torno a esto, ¿no? Y de cómo se establece un negocio en torno a los comedores escolares, ¿no? Ya en el informe de comedores escolares, en el 2018, se decía que el 58% del mercado de la restauración colectiva en toda España está en manos de tan solo 4 empresas, ya solo en el Estado español. 4 empresas gestionan y controlan casi, más de la mitad del mercado de restauración colectiva. Aquí están los datos. Bien, con estos pequeños avances que os acabo de detallar en torno a la titularidad, en torno a los precios, en torno al tipo de gestión, en torno a la manera de elaboración de las comidas, son hallazgos obviamente que tienen una lógica exploratoria o que son descriptivos, pero que dan cuenta o ponen de manifiesto una realidad preocupante o ciertamente interesante para ser analizado, ¿no? En conclusión, algo más de la mitad de los escolares entre 3 y 18 años tienen acceso al servicio de comedor, pero la otra mitad queda sin servicio de comedor. Los precios son muy diferentes si tenemos en cuenta la titularidad del centro. Nos encontramos con precios más asequibles, más baratos en los centros públicos. La participación en el programa Ecocomedores, que denota un esfuerzo y un interés por acceder a comida más saludable y ecológica, se produce más en los centros de titularidad pública. Y, como decía, vemos que a partir de estas variables, tanto de titularidad, precio, el tipo de gestión o la manera de elaborar los menús, son variables que a priori establecen patrones particulares en el acceso al menú de los niños y las niñas todos los días, ¿no? Y de cómo esto puede afectar a las familias. De esta lectura o de lo que estamos estudiando, porque estamos ahora mismo también, entramos en la segunda fase, un poco a propósito de esto que nos hemos ido encontrando, que yo he resumido bastante, nos hacemos muchas preguntas y ahora mismo estamos en
intentando dar respuesta a través de trabajo quanti y entrevistas también, bueno, en trabajo quali, intentando dar respuesta por qué hay tanta disparidad en los precios según la titularidad, qué implica esto, por qué los centros públicos prefieren el modelo de catering, pese a que desde la propia administración se promueven programas como ecocomedores. ¿Es el precio un indicador de calidad de la comida? ¿Cuáles son las dificultades de acceso al comedor? Es decir, ¿qué pasa con las becas comedor? Ahora mismo de esto no podemos ofrecer datos, pero estamos intentando analizar un poco esta cuestión. Hay en Canarias, en España en general, pero en Canarias hay 4 tramos de becas comedor. La cuota cero es para personas, bueno, familias o niños que residen en hogares cuyos ingresos no superan los 600 euros mensuales, y luego hay diferentes tramos, ¿no? Pero en cualquier caso, los niños y niñas pueden acceder a beca de comedor en hogares que no superan los 20.000 euros anuales. En la equivalencia a pesos ya se me va, y a otras monedas se me va, pero bueno, podéis hacer el cálculo. Por otra parte, ¿qué tienen que decir las características socioeconómicas de las familias y de los contextos en los que se inscriben los centros escolares, ¿no? En el acceso a los diferentes tipos de comedor, si existe relación entre los municipios de menor renta con servicio de comedor con la calidad. Y luego nos preguntamos también si el tipo de gestión, cómo el tipo de gestión impacta en la desigualdad de acceso a una alimentación saludable. Y bueno, en cualquier caso, esta y más preguntas son las que estamos abordando ahora mismo. Entramos eso en la segunda, ya veníamos, antes de que se concediera el proyecto, la financiación, bueno, ya empezamos a principios de año a trabajar en esto, pero bueno, ahora estamos profundizando en este escenario, ¿no? Que es muy interesante acerca, pues eso, de qué factores o qué cuestiones impactan o afectan a los menores y a las menores en el acceso a una alimentación equilibrada, ¿no? Y que al final sirve un poco de combustible para la perpetuación de la desigualdad social. Espero, si hay más Living Lab y si hago más estancias y más e-commerce, pueda compartir con vosotros pues un avance, mayor profundidad, ¿no? de los resultados que vamos teniendo. Sin más, muchas gracias por compartir conmigo este tiempo y os escucho, por supuesto, en cualquier duda o comentario que queráis hacer y que nos pueda alimentar un poco la investigación.